Si tienes su Biblia, ábrela a Génesis capítulo 22. Continuamos en nuestra serie en el libro de Génesis. Vamos a ver una de las historias más conocidas de este libro, que es cuando Abraham casi sacrifica a Isaac. Si tienes un trasfondo de iglesia, esta historia la has escuchado 1000 veces. E inclusive si no tienes un trasfondo de iglesia, lo más probable es que lo has escuchado. Mismo plan de siempre, vamos a leer la historia, después oramos y lo consideramos juntos. Dice así: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría, y ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, y el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, y ahí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña sobre los hombros de Isaac, y mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, y dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que tú me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo, la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo eso porque me has obedecido. Oramos. Padre, te damos gracias por esa historia, que aunque es conocida y común, estoy convencido que nos hablarás algo fresco y nuevo en este día. Padre, te pido por nuestros corazones, particularmente los que tienen tiempo en la iglesia. Padre, te pido que los sensibilices para que no simplemente digamos: eso ya lo sé, sino que nos maravillemos por las profundidades de las imágenes y de las representaciones y de las analogías que aquí vemos. Padre, definitivamente tú incluyes esa historia para mostrarnos que así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, tú estuviste dispuesto a sacrificar a tu hijo por amor a nosotros. Entonces revélanos tu amor en este día. En nombre de Jesús, amén. No sé si alguna vez has tenido que sacrificar algo que amas por alguien que amas. Creo que cualquier persona que ha estado en alguna relación seria sabe lo que se siente sacrificar algo porque amas a alguien. El pastor Josué, que es parte de Banda Horizonte, es músico, cuando se iba a casar con Tiffany, él vendió su Telecaster, que es una guitarra, para comprar el anillo de compromiso de Tiffany. Y para mí una Telecaster es la guitarra más bonita que conozco. No toco la guitarra, pero si tocara la guitarra, estoy seguro que la guitarra que escogería es una Telecaster. No es una guitarra económica, y menos la que él tenía, pero él estuvo dispuesto a sacrificar eso por amor a su, en ese entonces novia, ahora esposa. De la misma forma, habrán momentos en nuestras vidas donde tú y yo tenemos que sacrificar algo por amor a Dios. A veces tenemos que sacrificar eso por voluntad, como lo tuvo que hacer Abraham. Dame a tu hijo, le dijo Dios.
Y a veces no va a ser por voluntad. La Biblia dice que Dios da y Dios quita. Y van a haber momentos en los cuales Dios quita algo de tu vida para que tú te puedas dar cuenta si realmente le amas o no. John Piper dice que hay ciertas cosas que actúan como un banco sobre los cuales estamos parados y nos sentimos cerca de Dios porque estamos parados sobre ese banco, pero a veces Dios quita ese banco para desbalancear nuestra vida y para que sepamos que lo único que tenemos es Dios. A veces Dios remueve cosas de nuestras vidas para sacudirnos un poco, para que podamos ver si realmente le amamos por encima de todas las cosas. ¿Qué harías tú si tú recibieras ese mandato? Sacrifica a tu hijo, tu único hijo. Yo no me imagino eso. Yo tengo 2 hijos, pero aún así si Dios me dijera sacrifica a Juanito, o sea, no, yo no tendría ni la madurez ni la fe para obedecer a Dios si una petición así se me diera. Sin embargo, aunque hemos hablado de todos los errores de Abraham, de sus errores con su familia, de sus errores con Dios, de sus errores de principio a fin, y Génesis los incluye, este es el mejor momento en la historia de Abraham. No porque sea el momento más fácil, al contrario, es el momento más difícil. Sin embargo, es el momento donde más claramente se ve su fe. Eso me lleva a mi primer de 5 puntos que tengo en este día. El primer punto es: Dios prueba tu fe. Dios le habló a Abraham y dijo: sacrifica a tu hijo, tu único hijo, y Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Y dice específicamente en este pasaje que Dios estaba probando su fe. Ahora, Dios pone pruebas en nuestras vidas, no porque Él quiere que nosotros nos desviemos, sino porque Él quiere demostrar la fe que hemos desarrollado. La Biblia dice que cuando alguien es tentado, nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tenta. Eso significa que Dios no te va a invocar a hacer algo malo. Dios no te va a invocar a que cedas tu caminar espiritual con Él. Pero Dios sí permite pruebas en nuestras vidas. Dice en 1 de Pedro que las pruebas purifican nuestra fe como el fuego purifica el oro. Que cuando nosotros tenemos fe, no es suficiente meramente creer en las promesas de Dios. Si cuando pasamos por dificultad, esas promesas no nos sostienen. Porque la fe se consigue el momento que crees en las promesas de Dios, pero se revela el momento que atraviesas las pruebas de Dios. Porque la fe se manifiesta en el día difícil, así como puedes tener oro en bruto, que ni siquiera parece oro de lo sucio y lo impuro que está, pero el momento que pasa a través del fuego y es derretido y es removida la impureza, se ve la calidad de oro. De la misma forma, nosotros tenemos fe en bruta que necesita pasar por el proceso difícil de la prueba de Dios para que sea revelada la calidad de nuestra fe. Como dije, nuestra fe se forja el momento que creemos en las promesas de Dios, pero se purifica cuando pasamos a través de las pruebas de Dios. Y cuando pasamos por pruebas, 2 cosas suceden. Uno, es revelada tu fuerza. Quizá no tu fuerza personal, porque todos nos hemos enfrentado a algo que decimos: si no hubiera sido por la gracia de Dios, no hubieras seguido. Pero nos demuestra el poder que Dios coloca en nosotros. No es nato, no es nuestro, pero Dios permite que pases por pruebas para que sepas que acompañado de Él tú puedes hacer muchísimo más de lo que te imaginas. No sé si alguna vez te ha pasado, a mí me ha pasado, que ves algo quizá que alguien está pasando y tú dices: si eso me pasara a mí, yo sería incapaz de sobrevivir, yo me muero. De repente te ves en esa situación y te das cuenta que la gracia que les sostuvo a ellos, la gracia de Dios, será la gracia que te sostiene a ti, y compruebas que tienes una fe más profunda de lo que te imaginabas y una fuerza más grande de lo que creías. La fe comprueba, es como una prueba que demuestra cuando conoces. Así la prueba también demuestra cuánta fe realmente tenemos. La fe no es para el día fácil, la fe es para el día difícil. Pero hay otra cosa que sucede cuando pasamos por pruebas, y eso es que la gente te está observando. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando ves a alguien sufrir con la frente en alto, cuando pasa por dificultad sin negar su fe, cuando está sufriendo pero está aferrado a las promesas de Dios, eso inspira.
tú tienes la posibilidad de inspirar a gente que no está sufriendo o que está sufriendo de la misma forma, que sufrirá o que ahorita mismo está sufriendo, que al ver tu fe, al ver tu fortaleza, al ver tu constancia, al ver cómo has pasado por el fuego de la prueba sin negar a Dios, dirán, si Él puede, yo puedo. Sé que eso no quita lo difícil que es, pero necesitas saber que hay personas que te están viendo y no tienes idea del impacto que puedes tener positivamente en la vida de otra persona cuando sufres sin negar tu fe, cuando sufres y aún en tu sufrimiento, como Abraham, estás dispuesto a obedecer hasta lo último. Punto número 2. Tu sacrificio demuestra tu prioridad. Tu sacrificio demuestra tu prioridad. Lo mencioné brevemente, que en nuestra vida, si Dios nos dijera, dame esto, le diríamos no. Eso refleja lo que sería más importante para nosotros. Como dije al principio, yo no tengo la madurez ni la fe que tuvo Abraham. Si Dios me pidiera algo similar a mí, yo diría, ay, Dios, no sé. Porque quizá con algunas cosas que no son materiales, pues ok, va. Pero cuando es algo tan precioso como tu propio hijo, ¿cómo llegas al momento donde dices, sí estoy dispuesto a hacerlo? Cualquier cosa en tu vida que Dios dice, dámelo, y dices, no, es una bandera roja, es una alerta del área de tu vida con el cual batallas con la idolatría. Juan Calvino dijo que la mente humana fabrica ídolos. No estoy diciendo, tú eres un idólatra y te vas a ir al infierno. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aún cristianos maduros, aún personas que tienen mucho tiempo caminando con Dios, pueden surgir ídolos en su vida. Cosas que por un momento se les hacen más importante que su relación con Dios. Y tenemos que identificar eso y estar dispuestos a tomar los pasos necesarios para probarle a Dios, para probarnos a nosotros mismos que Él es nuestra prioridad. Aquello para lo cual te sacrificas es lo que es más prioridad en tu vida. Y admiro tanto a Abraham por esto que hizo, porque esto no solamente es su hijo, ese es el hijo de la promesa. Dios le dijo, a través de Isaac serán benditas todas las naciones del mundo. E Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. La mayoría de comentaristas que saben muchísimo más de estas historias que yo creen que Isaac para ese entonces ya tenía 30 años y Abraham 130 años, la esposa de Abraham, Sara, 120 años. ¿Qué es lo que pasa si pierde en ese momento a Isaac? ¿Qué es lo que va a pasar con la promesa? Pero él estuvo dispuesto a confiar aún el milagro que Dios le había dado, ponerlo otra vez en manos de Dios y decir, Dios, si tú lo dices, yo voy a obedecer. Hay veces que Dios te pedirá que sacrifiques algo y quizá esa cosa ni siquiera es mala. Hay una historia en Lucas capítulo 5 donde Pedro está pescando toda la noche y frustrado porque no ha pescado nada. Jesús dice, vamos a pescar. Y Pedro dice, no, pues es que toda la noche he intentado pescar, pero nada hemos pescado. Y Jesús le dice, vamos. Y Pedro dice, en tu palabra echaré la red. Y echan la red y se llenan las redes de peces a tal grado que se empiezan a hundir los barcos. Y esa historia termina y dice, y cuando llegaron a tierra, dejándolo todo, le siguieron a Jesús. Se me hace fascinante que Dios provió un milagro enorme. Esos eran pescadores que su economía dependía de la pesca. Ellos no estaban pensando, mira que muchos peces, vamos a comer bien rico. Lo que ellos estaban pensando es, vamos a vender esto y vamos a tener mucho dinero. Pero dice que llegaron a tierra y lo abandonaron todo. Aún el milagro que Dios acababa de hacer en su vida, estaban dispuestos a sacrificarlo. Hay veces en las cuales tendrás que sacrificar algo que no es malo, pero si Dios te lo pide, no podemos decir no, Dios. Y van a haber momentos en tu vida donde aún el milagro de ayer necesita ser sacrificado para tener fe y ser obediente el día de hoy. Creo que también se puede decir en base a esto que no podemos sobrevivir hoy basado únicamente en los milagros de ayer.
en las promesas de ayer, sino que tenemos que seguir confiando. Hoy voy a seguir confiando. No veo la solución, no veo la salida, no veo el por qué. Imagínate, Abraham, ¿por qué Dios me pediste que hiciera esto? Él no entiende el por qué, pero una cosa entiende: Dios ha sido fiel hasta ese momento, y si Dios ha sido fiel conmigo hasta ese momento, no me ha dado ninguna razón por la cual desobedecer. Y de la misma forma, Dios ha sido fiel con nosotros, y si Él nos pide que sacrifiquemos algo, deberíamos estar dispuestos a hacerlo. Y ahora siento que tengo que explicar eso también. Quizá podríamos ver eso y decir: qué bárbaro. ¿Cómo puede ser que Dios le pida el sacrificio de su hijo a Abraham? Eso parece, no parece el Dios de la Biblia. Eso parece más bien mitología griega o dioses paganos que pedirían el sacrificio de un bebé, de un humano, de un hijo. Eso no es lo que el mismo Dios de la Biblia condena de los dioses de los cananeos que piden la muerte de sus hijos. ¿Por qué hace esto Dios? Una vez más, recuerdan, es una prueba. Dios desde el principio sabía que Isaac no iba a morir. No es como que le pide: mata a tu hijo, y está Dios así como que no lo va a hacer. Ay, sí lo va a hacer. No. Plan B, echen un carnero ahí a un matorral para que no lo tenga que sacrificar. No. Él sabía lo que iba a suceder. Dios no le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac porque realmente creía que lo iba a hacer, sino que le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac por dos razones. Uno, Abraham se convierte en el ejemplo de la fe. En toda la Biblia es conocido como el padre de la fe, y ese es el momento donde su fe brilla más, porque tras la petición más absurda y difícil y dolorosa de su vida, él estuvo dispuesto a obedecer. Cuando no tenía sentido, cuando no había lógica, cuando no había razón, él dijo: Dios me lo dijo, y si Dios me lo dice, lo voy a hacer. Me encanta eso de Abraham. Y por siempre será un ejemplo de estar dispuesto a obedecer cuando las cosas se tornan difíciles, cuando la situación está oscura, cuando la dificultad es real. Pero la segunda razón que creo yo que Dios le pide esto y permitió esto es porque no solamente quería que fuera un ejemplo de fe para nosotros, sino que quería ser un ejemplo de lo que el Padre iba a estar dispuesto a hacer. Porque Isaac no murió, pero 2000 años después de Abraham, el Padre manda a su hijo que sí tuvo que morir. Y así como no entendemos cómo Abraham estaría dispuesto a sacrificar a su hijo, mucho menos entendemos cómo el Padre estaría dispuesto a sacrificar a su hijo. Y el mismo dolor que vemos en Abraham es el mismo dolor que tenía el Padre, pero por amor a nosotros, por fidelidad a sus promesas, Dios estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y el resto de la eternidad jamás entenderemos cuán profundo es el amor de Dios, que Él como Padre estuvo dispuesto a dejar que su hijo muera para que nosotros podamos ser perdonados y tener una relación con Él. Eso me lleva a mi tercer punto, que es: Jesús es un mayor Isaac. Hay tantas similitudes entre Jesús e Isaac. Tengo 10 similitudes entre ellos. Número 1, los dos tuvieron una predicción profética. Isaac tuvo una predicción que Dios le habló a Abraham y dijo que tu esposa Sara va a tener un hijo, y de hecho hasta dijo la fecha en la que iban a nacer. Y de la misma forma, María recibió un ángel de Dios que le dijo: tú como virgen vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Los dos tuvieron una predicción profética. Número 2, los dos tuvieron que dejar su comodidad para hacer un sacrificio. Isaac tuvo que dejar Berseba, creo que se llamaba el lugar, e ir a Moría. Y Jesús tuvo que dejar el trono, el cielo, y venir al mundo e ir a Gólgota. Los dos tuvieron que abandonar su comodidad para venir a hacer un sacrificio. 3, los dos son los únicos del Padre. 3 veces en esta historia Dios le dice: toma a Isaac, tu único hijo. La Biblia llama a Jesús el unigénito del Padre, el único hijo legítimo, de sangre, si lo podríamos decir así, del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Los dos eran los únicos hijos del Padre. 4, los dos tenían un nacimiento milagroso. Isaac por nacer a una mujer de 90 años, Jesús por nacer a una virgen. Número 5,
los dos son profundamente amados por el Padre. Dice en la historia: toma a tu hijo Isaac, tu único hijo, el que amas. Qué curioso que incluya el que amas, que no es obvio que un padre ama a su hijo. Esa es la primera vez en toda la Biblia, se espera 22 capítulos, esa es la primera ocasión en toda la Biblia que la palabra amor es utilizada. Y en la Biblia, cuando una palabra aparece por primera vez, tenemos que frenarnos y considerar el contexto, porque Dios está marcando la pauta y está dando un precedente para que podamos interpretar el resto de las veces que ocurre esa palabra. Entonces, la primera vez que ocurre amor no es entre Adán y Eva, ciertamente se amaban. Pero Dios decide definir el amor no con una relación romántica, sino que la primera ocasión en la cual aparece la palabra amor es una relación paterna, de padre a hijo. Que ese es el ejemplo de cómo el padre nos ama, así como un padre ama a su hijo. Y no te tengo que explicar eso, si tú eres papá, tú entiendes el indescriptible amor que tú tienes por tus hijos. Que no existen palabras en el diccionario, ni hay léxico lo suficientemente amplio para poder describir cómo amas a tu propio hijo. Y el padre ama al hijo, Abraham ama a Isaac. Jesús dice: como mi padre me ha amado, así yo les he amado. No sé si eso te vuela la cabeza, pero con el mismo amor que Jesús recibió del Padre, ese mismo amor paternal profundo que no existen palabras para describirlo, ese es el amor que Dios tiene para ti. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Eso es donde se pone súper curioso. Al parecer, Monte Moría es en la región donde estaba Jerusalén, y muchos teólogos creen que el Monte Moría iba a llegar a ser el mismo monte que 2000 años después se llamaría el Gólgota, o el lugar del Calvario. Muchos historiadores creen, y teólogos y eruditos creen, que Isaac y Jesús subieron el mismo cerro. Qué interesante, qué curioso. Que 2000 años antes hubo esa historia con Isaac, y después llega Jesús y suben el mismo cerro. Número 7. Isaac, según los historiadores, probablemente tiene alrededor de 30 años. Jesús también tenía alrededor de 30 años, edad similar. Número 8. Los tres pasaron, y para Isaac voy a poner entre comillas, 3 días muertos, porque Isaac no murió. Pero Abraham recibe la palabra: sacrifica a tu hijo, y pasan 3 días antes de que suben al cerro, y podemos decirlo así, que en el corazón de Abraham su hijo estaba muerto. Jesús efectivamente sí murió, y él estuvo muerto y enterrado 3 días. Otra similitud ahí entre ellos, otra similitud muy interesante, es que los dos subieron con la madera de su ejecución sobre su espalda. El padre Abraham pone la madera de la leña para el fuego sobre los hombros de Isaac, para que suba ese cerro para ser quemado con esa leña, y Jesús sube este cerro con la cruz en la cual iba a ser crucificada. Ambos cargaron la madera de su ejecución al mismo lugar. 10º y último punto de similitud: los dos pusieron su vida sin luchar. La Biblia nos dice de Jesús: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Jesús mismo dijo: si yo quisiera, podría orar al Padre y Él mandaría legiones de ángeles para protegerme en este instante. Los dos estuvieron dispuestos a ceder, a dar su vida. Abraham tenía quizás 130 años e Isaac 30 años. ¿Tú crees que Isaac no pudo haber huido? ¿Tú crees que en vez de que Abraham le atara los brazos a Isaac, que Isaac hubiera agarrado a Abraham y lo amarra a él y ya está loco mi padre, lo voy a dejar aquí porque me está intentando matar? Pero él obedece, y él se sube al altar y dice: Padre, yo tengo esa fe, yo tengo esa confianza, que si tú crees que eso es lo que se debe hacer para honrar a Dios, lo haremos juntos. Qué increíble imagen de Jesús, que cuando está orando en el huerto dice: no mi voluntad sino la tuya, no mi deseo sino el tuyo. Él estuvo dispuesto a ceder, pero hay una diferencia súper grande. Isaac fue libre, Jesús murió. Isaac no tuvo que morir porque hubo un sustituto. Jesús tuvo que morir porque Él era el sustituto. Eso me lleva a mi cuarto punto
Y eso es el mensaje de la sustitución. Entonces están ahí, están a punto de sacrificarlos y sube la daga para matar a Isaac. Lo que hacían en ese entonces es que tomaban un animal y confesaban sus pecados y lo degollaban, le abrían el cuello y dejaban que sangraba. Entonces imagínate, él como padre está a punto de hacer esto, tapaban los ojos, no quería ver. Y imagínate el corazón de Isaac está palpitando a 1000 por hora. Él está preparándose para morir y de repente sube la daga al cielo Abraham y se abren los cielos y habla Jesús mismo, el ángel del Señor, y dice: Abraham, Abraham, detente. Y Abraham levanta la mirada y ve un carnero atrapado en un árbol por sus cuernos. Y se cumplió lo que dijo Abraham: Dios mismo proveerá el sacrificio. Y de la misma forma que Isaac fue librado porque había un sacrificio, esa es nuestra historia. Creo que proféticamente en la Reina Valera lo capta, en la NTV la versión que leímos no lo dice tan así, pero en la Reina Valera dice que cuando Isaac le pregunta a Abraham: oye, tenemos la leña y el fuego, ¿pero dónde está el sacrificio? Que Abraham le responde y le dice: Dios mismo se proveerá para sí mismo un sacrificio. Se proveerá. Creo que era profético, sin saberlo, que Dios iba a proveer a través de sí mismo un sacrificio, mandando a su hijo a morir en sustitución para nosotros. Porque como Abraham tuvo que tomar este acto de sacrificio, si el padre tuvo que tomar un acto de sacrificio. Y así como Isaac iba a morir, así tú y yo merecíamos la muerte. Porque nosotros hemos errado, hemos pecado, le hemos dado la espalda a Dios, hemos tenido rebelión en nuestra vida y nosotros, dice la Biblia, merecemos la muerte. Sin embargo, el mensaje de la cruz se resume en esa palabra: sustitución. Que Jesús murió en nuestro lugar, que Jesús pagó el precio que nosotros debíamos, que Jesús fue tratado por el Padre como tú y yo merecíamos ser tratados, con desprecio, con rechazo y recibir su ira. Ese es el mensaje de la cruz. La Biblia dice que el justo murió o pagó por los injustos. Que Jesús entra a nuestro lugar. Esa es la esencia de lo que creemos. Que Él fue rechazado para que tú y yo seamos recibidos. Que Él fue azotado para que tú y yo seamos abrazados. Que Él fue abandonado para que tú y yo seamos adoptados. Y que Él fue maldito para que tú y yo podamos ser benditos. Porque Dios trató a Jesús como tú y yo merecemos ser tratados, y nos trata a nosotros como Jesús merecía ser tratado. Trata a su hijo como esclavo y a sus enemigos como hijos. Jamás, jamás, jamás entenderemos ni superaremos este amor. Lo hablé la semana pasada, no lo merecemos, no lo merecemos. No solamente que Dios dice: no, pues no te voy a mandar al infierno, voy a tener compasión de tu alma. Con eso nos basta. Pero no solamente Dios nos perdona del infierno, Dios nos eleva y dice: te voy a tratar como mi hijo, te voy a amar como mi hijo, te voy a abrir mi hogar, te voy a abrir mi agenda, te voy a abrir mi corazón. Y que tú y yo no merecemos absolutamente nada, y Él nos abraza. ¿Y cuánto le costó poder abrazarnos? ¿Cuánto le costó poder recibirnos? ¿Cuánto le costó poder amarnos? La Biblia dice que no debemos de pensar que fuimos comprados con oro o plata o cosas perecederas, sino que Él pagó por nosotros con la preciosa sangre de su Hijo. Isaac fue librado de la muerte porque Dios proveyó un sacrificio. Tú y yo somos librados de la muerte espiritual porque Dios proveyó un sacrificio a través de su Hijo. Aquella persona que Juan el Bautista miró a Jesús y entendiendo todos estos simbolismos, una vez más Juan el Bautista ve a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro sustituto. Punto número 5, con eso terminamos. La fe de Abraham se basaba en la resurrección. ¿Cómo
¿Cómo estuvo dispuesto Abraham a hacer esto? Una vez más, yo no podría, pero Hebreos nos da la razón que él estaba dispuesto a hacer esto. Dice que él estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac porque dijo, él creía que Dios era capaz de levantarlo de entre los muertos. Abraham sabía, la promesa no es únicamente a través de un hijo, la promesa es a través de Isaac. Entonces, si Dios me está pidiendo que sacrifique a Isaac, entonces o lo revive, lo resucita, o quién sabe qué va a pasar, pero Dios va a cumplir su promesa. Y fue en base a la fe de la resurrección que Abraham estuvo dispuesto a hacer el mayor sacrificio. Tú y yo también tenemos una promesa de la resurrección, que un día tú y yo vamos a resucitar, que un día tú y yo vamos a ser totalmente lavados de todo el efecto del pecado, que ya no habrá muerte, ni llanto, ni enfermedad, ni dolor. Pablo entiende esto, por eso dice, la tribulación momentánea no es digna de ser comparado a nuestro eterno peso de gloria, leve y momentánea a comparación de eterno y pesado. Si tenemos fe que Dios un día va a corregir toda la maldad, va a eliminar toda la injusticia, va a reinar físicamente y eternamente sobre un mundo perfecto, sobre una creación sin mancha. Cuando creemos en la resurrección, eso nos permite atravesar la dificultad y ser fiel aún en medio de la prueba. Esa es la base de nuestra fe. Nuestra fe no se basa únicamente en lo que Dios ya hizo. Nuestra fe también se basa en lo que Dios ha prometido que va a hacer. Que un día todo el dolor tendrá fin, toda la tragedia tendrá fin, toda la maldad tendrá fin. Y así como Abraham tenía fe que Dios puede resucitar a mi hijo, así también nosotros sabemos que Dios va a proveer resurrección. Él fue la resurrección. Y veo esta imagen increíble, hermosa, de, una vez más, para Abraham, Isaac estuvo muerto 3 días. ¿Te imaginas ese viaje? Caminando, son 80 kilómetros. Ya viejo él, caminando, con el pesar de saber que está a punto de sacrificar a su hijo. Imagínate a Isaac, pues, ¿de qué hablas en ese viaje? Y ¿te acuerdas esa vez, papá, que fuimos de pesca y hablamos? No me recuerdes. Devastado, roto, porque para él su hijo estaba muerto. Pero imagínate el viaje de regreso, la emoción. Está vivo mi hijo, Dios fue fiel. También la resurrección de Jesús fue el momento más glorioso. Imagínate sus seguidores, imagínate su mamá, imagínate sus discípulos. Jesús está muerto, pero después de 3 días Él resucita. Y el hecho que servimos un Dios que no está muerto, que le ganó a la tumba y al infierno y a la ira de Dios y a Satanás y la muerte misma, tenemos un Dios que resucitó. Y eso debe provocar en nuestros corazones alegría, emoción, agradecimiento, porque así como Abraham se gozó en la resurrección de su hijo, así también nosotros nos regocijamos en la resurrección de Jesús. Pero no solamente la de Jesús. La promesa es que nosotros también recibiremos un nuevo cuerpo, resucitaremos, tendremos una nueva vida. Y sabes, la fe en lo que Dios hará te dará la paciencia para atravesar cualquier prueba. La única razón que Abraham fue tan fuerte como lo fue es porque él creía Dios es capaz de darle vida a los muertos. La única razón que tú y yo podemos permanecer y prevalecer, aun cuando todo torna oscuro, cuando todo es difícil, cuando nuestro corazón está sufriendo como nunca antes, cuando nuestra fe está siendo probada, es cuando tenemos la esperanza de que Dios tiene la última palabra y de que su plan no se ha terminado y que de su propósito no ha caducado, que Él sigue y seguirá con su propósito. Dice en Apocalipsis, Jesús hablando con Juan el apóstol, le dice: yo soy el que vivió, el que vivo, estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno. Me encanta eso. Jesús dice: yo he vencido sobre las dificultades, yo he vencido sobre la muerte, yo he vencido sobre la maldad. Y eso produce para nosotros ahora el poder para perseverar, la fe para continuar, el corazón para obedecer, porque lo que Él ha prometido, Él cumplirá. Me encanta esa historia, la historia de amor,
de Dios el Padre que estuvo dispuesto a hacer a su Hijo, la historia de esperanza de un padre que no perdió a su hijo. De la misma forma, nosotros nos gozamos que tuvimos un sustituto, que la cruz es suficiente. Y también nos gozamos de que Jesús resucitó y ahora tenemos un Dios que está vivo. ¿Me acompañas a ponerte de pie para orar, para terminar? Padre, te doy gracias porque tú nos amas con un amor que no tiene límites, con un amor que no tiene fin. Y Padre, te pido específicamente por las personas que en este tiempo están sufriendo, están pasando por una prueba, están pasando por una lucha. Les has pedido que sacrifiquen algo que es valioso para ellos. Padre, te pido que les des fortaleza para ser obedientes, que fortalezcas su fe, que purifiques su fe a través de este fuego, que como el oro que se refina, que les refines, que les acompañes, que les abraces. Y Padre, estamos infinitamente agradecidos por tu sacrificio y infinitamente emocionados por tu resurrección. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén.